Hola familia, espero que estés muy bien hoy en este día. Hoy te pido que me acompañes a orar para poder empezar este tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Dios, gracias por este día, gracias porque podemos estar hoy aquí y poder adorarte y poder exaltarte y poder reconocer tu poderío en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu favor siempre ha estado con nosotros, aunque a veces no lo podamos ver. Tú estás ahí. Tú estás ahí en nuestra familia, en nuestras casas, con nuestras amistades. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Gracias, Señor.
Mis tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más que a la vida, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Más que a la vida, te deseo. Más que a la vida, te deseo. Más todavía, Jesús. Oh.
Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones. Depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 5204 16 51 41 66 55 90. O bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola querida familia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué bendición que podamos estar en esta noche juntos, conectados, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Déjame decirte que nuestra conexión no está en la tecnología, usamos la tecnología, pero nuestra conexión está con el Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos guía a toda verdad y que nos muestra o nos revela lo que toma de Jesucristo. Así que, bueno, usamos la tecnología, pero entendemos, ¿verdad?, el principio espiritual de lo que representa la conexión con Dios y con su Espíritu Santo. Vamos a echar a andar el reloj para que podamos aprovechar este tiempo con todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en los próximos minutos, y de verdad agradecemos a Dios que podamos reunirnos, ¿verdad?, de esta forma, y bueno, desde nuestra casa, no pensando en la comodidad, sino en la seguridad y obviamente en lo que eso representa en nuestra vida, ¿ok? Entonces, saludos a todos los que nos sintonizan, los que se conectan, ¿verdad?, de diferentes lugares en la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Les envío un gran abrazo. Agradezco a Dios por la bendición que podemos tener de edificarnos, como dice la Escritura, los unos a los otros. Así que estamos muy contentos y bueno, bendecimos sus vidas, agradecemos a Dios por la disposición de cada uno de estar pendientes de las transmisiones, pero sobre todo de la palabra de Dios. Así que donde quiera que tú estés, recibe esta palabra de parte de Dios para, pues, de alguna forma confirmar lo que Dios añade cada día a tu vida, a tu casa, a tu familia y a todos los que te rodean. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque, amados, nuestra competencia está en Él y nuestra vida depende completamente de Él. Así que vamos a aprovechar este tiempo, que sea de bendición, que podamos dejar, yo te invito, deja cualquier cuestión ahí, ¿verdad? Como tú sabes, pues no es el cine, ¿verdad? Ni estamos ahí con las palomitas ni nada. Entonces es un tiempo que consagramos y apartamos para Dios y para su palabra. Así que vamos, familia, a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por la bendición de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu dirección divina, Señor. Llevamos en este momento los pensamientos completa y cabalmente cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, toda distracción, todo estorbo, te rogamos en el nombre de Jesús que sea quitado de nuestras vidas, que no haya nada, Señor, que en este día nos impida ser edificados bajo el fundamento de tu palabra, Señor, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta discernir las intenciones del espíritu y del alma. Precioso Espíritu Santo, gracias por tu mover, tu libertad, tu fluir, tu frescura. Te rogamos en esta hora que seas tú la fuente a la cual recurrimos para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Queremos experimentar y vivir en la plenitud de vida en Cristo, que es la que tú nos has llamado, Jesucristo, porque tu palabra dice que tú has venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tienes preparado. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Y bueno, quiero hablarte de un tema que me parece vital en estos tiempos. ¿Quién no ha enfrentado dificultades? ¿Quién no ha enfrentado necesidades? ¿Quién no ha enfrentado conflictos, verdad? Y vamos a tratar de catalogar todo eso en un solo elemento, que es básicamente oposición. ¿Cómo se llama la palabra?
¿Quién no ha enfrentado oposición? Digo, en la vida en general, amados, porque vamos a ser sinceros, la oposición, la dificultad no empezó con la pandemia, ya las enfrentábamos, ya las conocíamos, ya de alguna forma las diferenciábamos, ¿verdad? Antes de todo este asunto, ¿verdad? Pero ahora de alguna forma se han venido a potencializar y es muy importante que tú y yo las podamos identificar. Entonces, el tema de esta noche es nuestra respuesta, o si quieres, nuestra actitud a la oposición. Oposición que todos enfrentamos, pero que lamentablemente no todos superamos, y esa tú tienes que saber que no es la voluntad de Dios. Dios te quiere ver victorioso porque Él pagó el precio de su victoria. Entonces no eres victorioso porque tú ganes, no eres victorioso porque tú logres, no eres victorioso porque tú conquistes, eres victorioso porque Él te dio a ti y a mí su victoria. Entonces la victoria no es resultado de un logro personal o de una habilidad o capacidad específica, es resultado de una obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero bueno, ¿qué tanto? Y creo que eso es una evaluación importante para parar un momento y seguir adelante en todo lo que representa el reto de la vida, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos decir por gracia del Señor que nuestras actitudes en las últimas semanas y meses, con todo lo que ha ocurrido, amados, es una actitud que honra, es una actitud que glorifica, es una actitud que da testimonio de quién está en nuestra vida? Y creo que es importante que lo podamos considerar. Y encontré un pasaje aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en los versos 8 en adelante. Dice la Biblia, cuando Goliat desafía al ejército de Israel comandado por el rey Saúl, dice la escritura que este hombre se para, dice el verso 8, y se paró y dio voces, hoy nomás, a los escuadrones de Israel, el pueblo y el ejército de Dios, diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, o sea, el enemigo? Y ustedes, los siervos de Saúl, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí, que se oponga a mí, que se levante contra mí, que no se conforme a mí. Versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros, dice Goliat, seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, hoy no más, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, o sea, no se conforma, ¿verdad? ¿De qué quieres tu nieve, ingrato? Sino que dice, añadió: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Yo he desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Yo me he levantado contra, en oposición a, por encima de la voluntad de Dios y el propósito de Dios en sus vidas. Yo vengo a ponerme enfrente de todo aquello que Dios ha decretado para ustedes en su palabra. Estoy aquí para decirles no a los planes de Dios, para decirle no a los propósitos de Dios. Y tú y yo tenemos que estar conscientes que eso no solamente le pasó hace miles de años al ejército de Israel, sino que hoy en día sigue siendo la forma o una de las formas en que el enemigo se levanta hacia todo lo que Dios ha hablado. Y uno diría, ¿verdad? La cosa se está poniendo interesante. La cosa se está poniendo intensa, ¿verdad? Porque Dios está de alguna forma detrás de todo esto, y significa que si se ha levantado tanta oposición es porque algo estamos haciendo que es conforme a la voluntad de Dios. Porque la oposición no se levanta contra alguien que está caminando contra Dios. La oposición no se levanta contra alguien que está caminando a favor de los planes del enemigo. Hola. La oposición se levanta contra alguien que está avanzando y obviamente dando pasos agigantados en los planes y propósitos de Dios. ¿Estás aquí?
Hace años alguien decía: yo no creo en el diablo porque nunca le he visto. Y un cristiano le contestaba: no le has visto porque vas en el mismo sentido que él, pero voltéate, compadre, y vas a ver si no se te va a aparecer. Es verdad. Te voy a decir algo que no es normal. No te va a gustar, pero es bíblico. No es normal que alguien que está caminando en los planes y propósitos de Dios no enfrente oposición. Si tú no estás enfrentando oposición en algún momento de tu vida espiritual, yo me atrevo a decirte: preocúpate, y preocúpate cañón, porque algo no está bien si vivimos la vida en un sentido perfecto en cuanto a sin oposición, sin dificultades, sin problemas, sin retos, sin desafíos, porque no es normal. El pueblo de Israel, tú lo puedes ver, ¿verdad? Después de todo lo que hizo José en Egipto, tú te puedes imaginar cómo le salvó el pellejo a los egipcios José, con los dones de sabiduría y de ciencia que Dios le había dado, ¿verdad? Cómo en los años de escasez convirtió a Faraón en el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Venían a comprarle literal de todos los alrededores, regiones que se podía considerar en ese tiempo como mundo. Qué tremendo. Pero dice la Biblia que se levanta un nuevo faraón que no conoció a José ni lo que José hizo, ¿verdad? Y se levantó inmediatamente contra ¿quién? No se levantó contra los egipcios. No se levantó, amados, contra los del pueblo egipcio. Se levantó contra el pueblo de Dios. Y eso es obviamente parte del esquema. Entonces tú dirías: wow, qué padre, el ejército de Dios está siendo desafiado. Eso debería o debe afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ¿verdad? De que algo estamos haciendo bien, que aquel está inquieto y se levanta con lo que yo le llamo patadas de ahogado. Pero curiosamente el versículo 11 de este pasaje que estamos leyendo, dice la Biblia que oyendo Saúl y todo, di conmigo todo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron no miedo, lo que le sigue, gran miedo. ¿No serán tus parientes? ¿No serán de tu familia paterna o materna? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra reacción, amados, ante las dificultades? ¿Cuál es nuestra reacción ante los problemas de la vida? Podemos decir, y estamos hablando incluyéndonos todos, porque de aquí nadie se salva. Podemos decir que desde que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, hemos cambiado nuestras reacciones, nuestras actitudes, la forma en que vemos la vida, la forma en que funcionamos en nuestro caminar diario, ¿verdad? La forma en que vemos el matrimonio, la forma en que vemos la familia, la forma en que vemos el trabajo, la forma en que vemos el dinero, la forma en que vemos la eternidad, la forma en que vemos a Dios. La forma en que vemos la preparación, la forma en que vemos la honra, la forma en que vemos la obediencia, la forma en que vemos el respeto. Y es importante que podamos definirlo, porque la Biblia es muy clara. Juan capítulo 1 versículo 5, la luz, ¿la qué? En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cada día, amados, en mayor o menor medida, escúchame, tendremos que generar una respuesta y tenemos que tomar una decisión. Esa respuesta va a ser conforme a lo que siento, esa respuesta va a ser conforme a lo que pienso, esa respuesta va a ser conforme a las circunstancias, o esa respuesta va a ser conforme a la voluntad de Dios. Cada día. La respuesta de ayer: te felicito, 10, super chido, Juan. Pero hoy necesitas nuevamente enfrentar algo que va a demandar una respuesta. La victoria de ayer, súper, palomita, wow. Pero hoy hay una nueva respuesta que alguna situación, que alguna circunstancia, que alguna oposición va a demandar de nuestra vida.
Y tenemos que mantener esa confianza, ¿verdad? Para vencer toda circunstancia, todo problema. Tendremos que mantener esa respuesta, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de hoy, básicamente, y lo que la Escritura nos dice. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:12. ¿Cómo vamos a enfrentar la respuesta, obviamente, de lo que esto representa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir o a definir, ¿verdad? La forma en que tú y yo vamos a responder a ello. Y eso es básicamente lo que queremos ver aquí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12. Este es el apóstol Pablo. Nos está dando una instrucción. Un hombre que enfrentó lo que me puedas imaginar. Yo te puedo decir que si hay alguien en la Biblia que tenía doctorado en oposición, ¿verdad? Doctorado honoris causa, con mención honorífica, ¿verdad? En oposición, en dificultades, en problemas, fue el apóstol Pablo. Yo no creo que nadie de los que estamos viendo esta transmisión, amados, podamos decir: yo he enfrentado y padecido circunstancias peores o mayores a las que ha enfrentado Pablo. Pablo habla de persecuciones, Pablo habla de peligros de muerte, Pablo habla de naufragios, Pablo habla de ladrones, Pablo habla de peligros en el camino, Pablo habla obviamente de falsos hermanos, Pablo habla o sea, léelo ahí, de haber sido apedreado en Listra. El apóstol Pablo fue apedreado y dice la Biblia que cuando fue apedreado, ¿verdad? Entonces este hombre se levanta y se va a la ciudad a confirmar los ánimos de los discípulos. No te pases de la raya. ¡Qué actitud de general del ejército de Dios! De verdad. Yo no sé tú, pero si tú y yo hubiéramos visto, mira, a Pablo lo apedrean y lo arrastran, y no lo arrastran ahora sí que por un camino de flores, lo arrastran en los caminos de esa época, de piedras, de tierra, de todo, lo arrastran y lo dejan afuera de la ciudad como en un basurero, ¿verdad? Porque pensaban que ya estaba muerto, estaba knockout, estaba inconsciente, no sé si en coma, no sé cómo estaba, ¿verdad? Yo no estaba ahí, te lo garantizo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando recupera el conocimiento, todo apedreado, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Me apedrearon como si no hubiera mañana. Que alguien me apapache, que alguien me cure. El cuate se levanta, no sé si arrastrándose, no sé si caminando, no sé si rengueando, no sé si cojeando, no sé cómo, camina, porque no había en ese entonces Uber, ¿verdad? O taxi, ¿verdad? Para decir ¿no? Ni camión ni nada, camina. Entra a la ciudad, se va al lugar secreto donde se reunían los discípulos y se pone a predicarles y a infundirles aliento y a motivarles y exhortarles que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No te pases de la raya. ¿Qué actitud, ¿verdad? Bueno, ese hombre, para que entendamos, porque pronto decimos: no, pues está re padre escribir y poner ahí y decir, ¿verdad? Qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, si mí me muero jamás me podré olvidar. No, entonces el cuate cuando está hablando tiene una autoridad espiritual, física y moral para hablar del tema. Y Pablo nos dice, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla ¿de qué? Echa mano de la susceptibilidad. Echa mano de la autocompasión. Echa mano de la autoconmiseración. Vete a comer gusanitos al jardín. Eso dice Pablo. Ni en tus sueños. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Entonces, cuidado, número uno, con la reacción de miedo y temor.
Porque la reacción de miedo y temor nos puede paralizar, ¿verdad? Es entendible, es normal que sea la primera reacción, pero nuestro reto, si me permites decirlo, en nuestra vida, independientemente del tiempo que tenemos de caminar con Dios, escúchame, es que podamos, por la gracia de Dios, sacudirnos esa reacción instintiva, natural, normal, cuando enfrentamos oposición, cuando recibimos alguna noticia, cuando algo que tú y yo teníamos X o Y expectativa no se cumple o no hay una, vamos a decirlo así, alineación hacia lo que nosotros pensábamos. Yo creí, yo pensé, yo me imaginé, ¿verdad? Pero no puede, escúchame con tu corazón, prevalecer en tu vida, en nuestra vida. Dice Proverbios 24:16, una cita que utilizamos mucho en la vida espiritual. Dice la escritura, porque 7 veces, y no está hablando de un número literal, está hablando del número perfecto, del número de Dios, del número 7, como cuando le preguntan a Jesús si 7 veces tiene que perdonar a tu hermano, y Jesús contesta 70 veces 7. 7 es el número perfecto, y la Biblia dice 7 veces, es decir, ninguna vez tú y yo nos vamos a caer sin que esté fuera del control de Dios. No sé si alcanzas a comprender esa verdad. Cualquier sensación de pérdida, cualquier sensación de fracaso, cualquier sensación de derrota, ¿verdad? Tenemos que saber que nunca estará fuera del control y obviamente de la protección, del respaldo y del cuidado de Dios. 7 veces se caerá el justo y vuelve a levantarse. Ese es el reto que tenemos. Nos podemos caer, podemos tropezar, podemos fallar, nos podemos equivocar. Vamos a usar un término más coloquial, la podemos regar. Lo que no está permitido, es quedarte ahí, quedarte sentado, quedarte tirado, quedarte desanimado, quedarte decepcionado, quedarte desilusionado, quedarte paralizado. Porque si lo hacemos, entonces, amados, el enemigo ya logró su objetivo. A lo mejor no nos vamos a ir al infierno, ni va a lograr que volvamos a caer en su huacal, pero ya nos paralizó, nos detuvo, nos estancó, logró que de alguna forma nos quedáramos a la mitad del camino y no cumpliéramos nuestro propósito. Te voy a decir algo que espero te pueda animar y te pueda bendecir. En Cristo Jesús no existe el fracaso, porque Jesús ya se llevó obviamente toda derrota permanente en nuestra vida. Podemos enfrentar, ¿verdad?, derrotas. Podemos enfrentar, vamos a decirlo así, batallas perdidas, pero no podemos decir que somos fracasados si estamos en Cristo Jesús. Eso tiene mucho que meditar y considerar, ¿verdad? Porque la reacción natural del pueblo, del ejército de Dios fue miedo. Y ese miedo, mira, nadie contestó. ¿Sabes que el cuate llevaba ya 40 días? O sea, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero el Goliat no se asomó un día y les echó su choro mareador y les dijo no, a ver, póngame a alguien. No, 40 días, todos los días, ¿no? Ahora sí que el pueblo de Israel desayunó, comió y cenó, amedrentamiento, desafío, confrontación, oposición. ¿Y sabes qué contestaron? Nada. Se quedaron callados. Se quedaron paralizados. Porque eso es lo que hace el miedo. Nos paraliza. Dios no responde al miedo, responde a la oración con fe. Te lo voy a volver a repetir. Dios no responde al miedo, sino a la oración de fe, porque el miedo es una atadura espiritual que le da derechos legales y autoridad al enemigo en nuestra vida. ¿Quieres que el enemigo tenga parte y suerte en tu vida? Te pregunté si quieres que el enemigo tenga parte y suerte en tu vida. Yo tampoco. Entonces tenemos ya, en el nombre de Jesús,
que sacudirnos todo temor. No la voy a librar, no voy a lograr, no la voy a pasar, hasta aquí llegué, esto ya chafió, mejor ahí muere, mejor huyo, me desaparezco, hago como que nunca estuve, no, hasta nunca, ¿no? Adiós mundo cruel. Bueno, esa es una salida fácil, humanamente hablando, pero no es bíblicamente correcta y mucho menos conforme a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, está tremendo, amados. Estamos en este mismo pasaje, primer libro de Samuel 17, pero vamos a considerar el verso 24. Mira lo que dice el verso 24. Y todos, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos varones están ahí en su casa? A ver, levanten su mano. Gracias por tu participación, muy bien, bienvenidos, saludos. La Biblia dice que todos los varones, guerreros, todos los varones cabeza de familia, todos los varones adiestrados y preparados para la guerra, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, está hablando de Goliat, el filisteo, huían de su presencia y tenían ¿qué cosa? Gran temor. Te voy a decir algo, el temor es contagioso. Si tú estás rodeado de gente temerosa, aguas, porque estás a un pelo de rana calva de caer en un problema de ser paralizado por el temor. No te rodees de gente temerosa, por eso está el número 2. Entonces, si no es la actitud de temor inicial para ti, para mí, para cualquiera de nosotros, es normal. No te sientas condenado ni afectado porque tu primera reacción ante la oposición, ante la dificultad, ante una pérdida, ante un accidente, ante una situación, sea de miedo. Eso es normal, nada más no la mantengamos, no la abracemos. No dejemos que de alguna forma nos cautive y obviamente nos embargue y nos pase la factura en la vida espiritual. Por eso, número 2, necesitamos la actitud de fe. ¿La actitud de qué? Ay, sí, eso es lo que debe surgir después del temor natural y normal que podamos enfrentar, ¿verdad? Es decir, el sentir de Dios para cada situación de nuestras vidas. Se vale sentir calambres. Se vale sentir que te habla Juan Diego. Se vale sentir, ¿no? Ahora sí que ñáñaras en la pancita, guru guru en la panza. Lo que no se vale es que dejemos que ese miedo mantenga inhibido en nuestro interior el resultado del tiempo que tenemos de comunión con Dios y activar la fe. Mira lo que dice la escritura en el verso 26 aquí de 1 Samuel 17, está tremendo. Entonces habló David, ¿habló quién? A los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, fíjate, lo que es ya entrar al terreno correcto de lo espiritual. Entrar ya a la actitud, vamos a decirlo así, adecuada que nos alinea con la respuesta de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es esta circunstancia cara de chancla para que provoque al Dios todopoderoso? ¿Quién es esta situación que ha querido venir y literalmente como lapa pegarse a mi casa, a mi matrimonio, a mi familia, a mi economía, a mi trabajo, a mi vida espiritual? ¿Quién carambas es este cara de chancla que se ha venido a poner enfrente para decir que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder avanzar, que no vamos a poder llegar? ¿Quién caramba se cree? Eso empieza a calentar ahora sí el asunto en un sentido adecuado para levantarnos y sacudirnos de todo el miedo que nos ha querido embargar. El pasado nos dice una cosa, el enemigo nos dice otra. Y Dios quiere, amados, que escuchemos la respuesta de Él a toda circunstancia en nuestra vida. Entonces tenemos que traer a Dios a ese asunto y no de alguna manera quererlo manejar nosotros. Entonces, aquí vemos la diferencia. El pueblo de Israel tuvo temor, se quedó callado y dice el Biblia que tuvieron gran temor.
vamos a decirlo así, el gigante se levantó, ¿verdad? Y obviamente no se quitó de ahí hasta que no hubo alguien que se levantara en su contra. Mira, eso nos enseña un principio. Si tú estás esperando que la cosa desaparezca sola, sin que tú hagas nada, ay, compadre, siéntate un ratito porque te vas a cansar. No hay forma de que las cosas desaparezcan solas como por arte de magia. No hay forma que tú digas, si yo huyo, si yo le saco la vuelta, si como avestruz meto la cabeza en el piso y no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y cuando lo saques, diga, ay, ya se fue todo, gloria a Dios, vámonos. No es por ahí. Pero sí es importante que sepamos que nuestra actitud va a marcar en gran medida lo que representa una gran diferencia. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Una actitud de temor? ¿O vamos a tener una actitud de fe? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Una actitud de desconfianza, de incertidumbre, de inseguridad? ¿O una actitud de confianza, certeza y convicción de que Dios ha hablado y Él hará? Todo eso tiene que ver. Ahora vamos a analizar un poquito, ¿verdad? ¿Qué más dentro del ámbito de la fe, ¿verdad? Porque la Biblia se toma la molestia de ponernos un ejemplo histórico. O sea, David no es ahora sí que una fábula, ni es una parábola, ni es o sea, es la historia. El cuate existió. Era un joven de 16, 18 años que no estaba contaminado con el entorno, que no había permitido que penetraran todas esas cosas, que se clavó con Dios, ¿verdad? Que estaba apartado de todo lo que lo contaminaba, lo afectaba, y que de pronto llegó así a la desinsusto por un encargo de su papá, y obviamente respondió inmediatamente de lo que le salió de adentro. Y dice el versículo 45 al 47 del primer libro de Samuel 17 así. Fíjate, aquí no está hablando con él mismo. Aquí no está hablando con Saúl. Aquí no está hablando con, aquí está hablando con el gigante. Asústame, panteón. Entonces hay que hablarle a las circunstancias. Sí. Digo, no te estoy hablando de una locura, ¿verdad? Oye, circunstancia, quiero hablar contigo, por favor. Fíjate, entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, escucha, Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo, David, soy bien chipocludo. Así dice la Biblia. Y todo Israel hoy y toda la tierra sabrá hoy que soy un guerrero valiente, que las masco crudas, ¿verdad? Que a ver quién se levanta contra mí porque lo pongo parejo. No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, toda esta casa espiritual, que Dios nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él les entregará en nuestras manos. Un chavito de 16, 17 años, ¿qué te gusta que haya medido, verdad? Unos 70 si está en el mexicano promedio, ¿verdad? Y el Goliat medía 3 metros, o sea, le sacaba el doble. Dicho en buen español, ¿verdad? Le hablaba a la cintura, le quedaba la cintura. El cuate tenía toda la experiencia, vamos a decirlo así, bélica, ¿verdad? Un cuate obviamente enfocado en lo que representa la guerra, y ese era el ámbito donde se desarrollaba, acostumbrado. ¿Tú te puedes imaginar cuántos ejércitos habían perdido la batalla antes de enfrentarla por el simple hecho de ver a ese mono? Entonces ya era una estrategia. No sé si entiendes eso. La estrategia del enemigo es amedrentarnos. Porque el ejército del Dios viviente es el único ejército que ya tiene la victoria asegurada
antes de enfrentar la batalla. Así que la única alternativa que el enemigo tiene para evitar que esa victoria se manifieste en tu vida y se manifieste en la mía es que no enfrentemos la batalla. Por distracción, por temor, por comodidad, por mediocridad, por ignorancia, por lo que gustes y mandes. Y a eso le tira el enemigo. Por eso tiene que sacar, ¿verdad?, a sus gigantes. Fíjate qué curioso. La gente dice, es que el enemigo es un león rugiente. No, señor, wrong, equivocado. La Biblia no dice eso. Perdóname que corrija tu teología. La Biblia no dice que el enemigo es un león rugiente. La Biblia dice que el enemigo anda como, es decir, guarda la apariencia de, es decir, es la pura finta. No es un león. El único león se llama Jesucristo y es el león de la tribu de Judá. Vamos, dale un fuerte aplauso a él ahí en tu casa. Aleluya, vamos, dáselo fuerte. Que no te engañe, que no te vea la cara de turista. Él no es el león, solo da la finta. Porque dicen por ahí, eso no lo dice la Biblia, que el león es como lo pintan. Pero qué entendido fue este hombre de poder hablar lo que Dios decía. Te puedo dar un consejo así, viéndote a la cámara, ¿no? Échame un close-up, échame un close-up. Te puedo dar un consejo. Ciérrale la boca a la derrota. Aquí, mírame. Ciérrale la boca a la derrota. Habla lo que Dios dice. Habla lo que la palabra dice. Porque tu responsabilidad y mi responsabilidad como hijos de Dios no es vivir la realidad, es vivir la verdad de Dios. La realidad no es conforme a la voluntad de Dios casi nunca. Entonces, si tú y yo estamos acostumbrados a vivir en lo que representa específicamente la realidad, entonces vamos a vivir conforme a las circunstancias. Pero si aprendemos a vivir con la verdad, la Biblia dice que la verdad nos hará libres de la derrota, de la ignorancia, de fallar, del fracaso. Entonces aprende a hablar lo que Dios dice. ¿Sabes? Yo sé que hay algunos, y saludo a todos los que nos están viendo, y respeto toda tu idea, concepto, ¿no? Pero te estoy hablando desde la perspectiva no de un fanático, sino de alguien instruido como director de una universidad teológica. O sea, es decir, no te estoy hablando así como el Borras. Sé que hay una tremenda discusión en las congregaciones y en todas las líneas espirituales sobre si se debe o no se debe decretar. Y la gente me pregunta, y seguramente a ti te han preguntado, y es un tema que de pronto no sabemos ni qué contestar. ¿Un cristiano puede decretar? La respuesta es no, sus propios decretos. La respuesta es sí, la palabra de Dios. Es decir, el decreto de Dios ya está escrito, se llama Biblia, se llama palabra de Dios. Entonces yo no soy la fuente de los decretos, tú no eres la fuente de los decretos, Dios es la fuente de los decretos. Lo que nosotros hacemos es alinearnos a la verdad de Dios, que es el decreto divino, para que cuando tú y yo hablamos y confesamos ese decreto que Dios instituyó y lo declaramos con nuestra boca, tenemos el respaldo de Dios. Entonces una cosa es decretar de yo decreto que tú vas a hacer esto, yo decreto que tú, y muy respetable entre comillas, ¿verdad? Pero cuando tú eres la fuente de ese decreto, aguas, porque tú lo tienes que respaldar. Pero cuando lo que estás declarando, hablando, es la palabra de Dios, ese es un principio espiritual. Está en Josué desde el capítulo 1, versículos 6, 7, 8. No, nunca se apartará de tu, no te escuché, nunca se apartará de tu. No dice nunca se apartará de tu oído. Tampoco dice nunca se apartará de tu ojo.
Nunca se apartará de tu boca. Habla bien. No hables derrota, no hables fracaso, no hables imposibilidad, no hables no voy a poder, no hables no voy a llegar, no hables no lo voy a lograr, porque estás yendo en contra del decreto divino. Y Dios no puede respaldar esa palabra, esa declaración. Por más emotiva, sensitiva, ¿verdad? Melancólica que pueda ser. Lo único que Dios va a respaldar es su palabra. Y su palabra dice en Marcos 11:23, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no Sergio Anaya, porque de cierto les digo, es decir, literalmente Jesús está diciendo, esta es una verdad, de hecho, no hay para dónde hacerse, cualquiera. No dice que un archirrecontra ultra mega ungido, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Aquí está la clave, no lo que decimos con la trompa. La clave está, y no dudar en su, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí la bronca está en que muchos se malviajan. Entonces dicen, es que no funciona. Yo dije lo correcto, pero bueno, es que no se trata nada más lo que dices, se trata de lo que crees. Cuando se alinea lo que dices con lo que crees, agárrate, compadre, porque la cosa se va a poner de a peso. El problema es cuando pensamos que es mágico, ¿verdad? Nada más es, no, hay gente que me ha hablado por teléfono y me dice, ¿me puedes mandar escrita la oración para salvación? No existe. Perdóname que te ponche el globito aquí. No existe una oración para salvación porque no es mágica. Existe el confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos. Y entonces dice la Biblia en Juan 10, 9 y 10, serás salvo. Pero una persona puede decir la oración, e insisto, no existe, de salvación 24.275 millones de veces y no ser salvo. Si no lo hizo con él, ya se me acabó el tiempo. Y tengo muchísimas cosas más que decirte. Pero qué importante es que podamos entender este principio, porque hay gente que dice, es que yo ya hice esa. Pues es que me agarraste monte, te pusiste a declarar algo sin creerlo. Y la Biblia no dice que son las palabras las que van a hacer la diferencia, sino va a ser, vamos a decirlo así. Esto se va a poner intenso. Cuando tú y yo hablamos derrota, lo hacemos de corazón, ¿o no? Cuando alguien dice, perdón la expresión, ya me cargó el pintor, no sé qué significa eso, pero se oye gacho. La realidad es que la persona lo cree que hasta aquí llegó, cree que no va a poder más, entonces se cumple, porque lo declara y lo cree. El problema es que cuando se trata de lo que Dios dice, de lo que la palabra de Dios dice, de la posición que Dios espera que tengamos, ¿verdad? No se alinea. Entonces no puede ser nada más que tú digas, bueno, yo creo en mi corazón que me va a ir bien. Confiésalo, decláralo, háblalo. O sea, termino con esto. David no se enfrentó con el gigante y se quedó mudo, y verdad, y de pronto nada más lo vio, lo saludó, le dijo peace and love, verdad, y de pronto agarró la cosa esa como tipo resortera, la onda, verdad, literal, agarró la onda y le dio un piedrazo y él preparó el terreno espiritual. Él se paró ahí convencido de lo que iba a suceder, lo habló antes de que sucediera, lo creyó en su corazón antes de que sucediera. Dios lo único que hizo, entre comillas, ¿verdad? Porque hizo todo, fue respaldar lo que estaba conforme a su palabra y lo que era conforme a su voluntad. Y sabes, lo mismo puede suceder, no. Lo mismo va a suceder en tu vida y en mi vida. Somos el resultado del entorno, de lo que hemos creído, para bien o para mal, con todo nuestro corazón
y hemos hablado para bien o para mal con nuestra boca. Amada familia, la actitud correcta en medio de los tiempos de oposición nunca será de manera permanente el miedo. Tiene que activarse lo que Dios ha sembrado, en lo que Dios te ha preparado, porque tú no sabes, dice la Biblia en el libro de Esther, si para este tiempo has sido llamado al reino. Para este tiempo has sido preparado. Todo lo que oraste, todo lo que estudiaste en la palabra, todo lo que aprendiste, todo lo que experimentaste fue preparado por Dios para ti y para mí, para dar un fruto, una respuesta, un resultado, una actitud en este tiempo. Así que si te parece, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. De verdad, que Dios nos ayude. Si estamos todavía atorados en la reacción de temor, no te condenes, no te tires al vicio. Levántate, porque 7 veces se caerá el justo y de todas ellas se levantará. Padre, gracias por esta palabra que viene a reafirmar tu fundamento, tu principio, Señor, tu respuesta para nuestras vidas. Estamos esperando, Señor, en ti, pero hoy decidimos esperar pacientemente, pero con la actitud correcta, la actitud de victoria, la actitud de fe, la actitud que nos alinea conforme a tu palabra, a tu voluntad y a tu propósito eterno para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta hora a sacudirnos todo miedo. Vamos, ahí en tu lugar, ponte de pie y decídete en esta hora ir más allá de lo establecido, de los límites, de lo que las noticias, las circunstancias, los problemas, las necesidades, las situaciones de salud dicen hoy. Ve más allá de ello, más allá de la realidad, y empieza a tomar, a abrazar y a hablar la verdad de Dios que te libera, la verdad de Dios que te avanza, te hace avanzar, que te rompe los límites en el nombre de Jesús. Que toda muralla, toda fortaleza que ha querido detenerte, que ha querido amedrentarte, caiga ahora en el nombre de Cristo Jesús. Que la respuesta del cielo se alinee con los tiempos de Dios y con la actitud correcta que hoy levantamos de fe ante toda oposición. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, levanta al débil en la fe, que hoy pueda esta palabra activar lo que representa en su corazón esa fe que mueve montañas, que rompe límites y que hace caer murallas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Adoremos juntos al Señor. Hasta la próxima. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.